Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Israel bombardeó la franja de Gaza durante la última noche, matando a al menos 104 personas, entre ellos más de 40 niños, después de que Hamás entregó el martes los restos del cadáver de un rehén que ya había sido recuperado en 2023. Hoy el ejército israelí informó que reanudó el cese el fuego. Estados Unidos y Corea del Sur cerraron un acuerdo comercial en una reunión entre los presidentes Donald Trump y Lee Jae-myung. El republicano informó que espera que la reunión del jueves con su homólogo chino Xi Jinping vaya bien y que se prolongue por 3 o 4 horas. El huracán Melissa se degradó a categoría 3 y tocó tierra en Cuba. Se prevén consecuencias importantes para la isla, que es azotada con vientos de hasta 195 kilómetros por hora e intensas lluvias. El fenómeno meteorológico continuará su trayectoria hacia las Bahamas después de que el martes impactara a Jamaica. Iniciamos en la franja de Gaza. Israel bombardeó y mató a al menos 104 personas en el devastado enclave palestino durante la noche y entre ellas más de 40 niños. Es la violación más grave del alto el fuego desde que entró en vigor el 10 de octubre hasta ahora. Tel Aviv ordenó los ataques tras la entrega de Hamás el martes de los restos del cadáver de un rehén que ya había sido recuperado en 2023. Este miércoles el gobierno israelí dijo que reanuda el cumplimiento de la tregua. Ampliamos a continuación. Se suponía que escenas como esta habían terminado, cadáveres que van en dirección al Hospital Nasser durante la noche tras los ataques israelíes. Entre los fallecidos hay muchos niños. Estábamos leyendo las noticias sobre las amenazas de Netanyahu y los ataques contra Gaza, y entonces el ataque se produjo justo en nuestra casa. El techo se nos cayó encima, nuestros vecinos vinieron y nos sacaron de debajo de los escombros, a mí, a mi mujer, a mis hijas, a mis hijos y al padre de mi mujer. Los ataques alcanzaron tanto Han Yunis como Ciudad de Gaza. Netanyahu emitió un comunicado en el que afirmaba que había ordenado los ataques en represalia por los disparos contra sus tropas en Rafah. El ejército de Israel anunció la muerte de un reservista en los enfrentamientos. A pesar de estos brotes de violencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sigue confiando en que el plan de paz que ayudó a negociar se mantendrá. Nada va a poner en peligro el alto al fuego. Hay que entender que Hamás es una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio y tiene que comportarse. Son un poco bruscos, pero dijeron que se portarían bien. Y si se portan bien, serán felices. Y si no se portan bien, serán eliminados. El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre, pero ha estado plagado de violaciones. Israel afirma que Hamás está retrasando deliberadamente la devolución de todos los cuerpos de los rehenes, una parte clave del plan de paz, mientras que Hamás afirma que no ha podido recuperarlos, ya que están enterrados bajo los escombros en medio de la destrucción. Ahora hablamos de la gira del presidente estadounidense Donald Trump por Asia. La Unión Americana y Corea del Sur cerraron un acuerdo comercial en una reunión entre el republicano y el mandatario surcoreano Lee Jae-myung, del que no se conocen mayores detalles. Lo que sí se sabe son algunas especificaciones sobre el esperado encuentro entre Trump y su homólogo chino Xi Jinping. Será el jueves a las 11 hora local y se prolongaría por 3 o 4 horas. Nuestro enviado especial a la sede de la cumbre de la APEC en Corea del Sur, Adrián Foncillas, nos reportó sobre los avances de esta gira. Ayer en Japón recibió obsequios relacionados con el golf, un palo, una bolsa firmada por una leyenda nacional y una bola de oro, ese metal que tanto le agrada a Trump. Hoy en Corea del Sur ha recibido una corona, también dorada, y la mayor condecoración del país a un civil. No escatiman esfuerzos los anfitriones asiáticos para ablandar a Trump antes de las negociaciones. Hoy aquí, en el sureste del país, con una fuerte presencia policial y con el zumbido de los helicópteros, tenían que concretar lo acordado meses atrás, la rebaja de los aranceles a cambio de una inversión surcoreana de 350.000 millones de dólares. Alegó después Seúl que eso descalabraría su economía y en lugar de dinero contante y sonante prefería darle préstamos. Serán al final 200.000 millones en inversiones directas y los 150.000 millones restantes en cooperación en el sector de astilleros. A las afueras de la reunión y en flagrante contraste con esas lisonjas, centenares de personas han protestado contra Trump y han forcejeado con la policía.
El resentimiento descansa no solo en su política arancelaria, que pone en peligro a la industria automovilística, también influye la reciente detención de cientos de trabajadores surcoreanos de una planta de Hyundai en Estados Unidos por la policía migratoria. El trato vejatorio recibido, esposados como si fueran criminales, dejó en estado de shock a un país por venir ese trato de un presunto aliado. Mañana llega el plato fuerte a la cumbre entre Xi y Trump, y este parece pletórico en las horas previas. El mundo está mirando y creo que daremos algo muy excitante para todos, ha dicho hoy. Está convencido de que rebajará los aranceles del 20% a las importaciones chinas tan pronto Beijing se comprometa a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra el fentanilo. Estados Unidos anunció al gobierno de Rumania que retirará parte de las tropas desplegadas en el frente oriental de Europa y unos 1.000 soldados permanecerían en el territorio. Según informó en un comunicado el Ministerio de Defensa rumano, la reducción de las fuerzas estadounidenses responde a las nuevas prioridades de la administración Trump, mientras que la OTAN aseguró que el compromiso de la Unión Americana con la Alianza Atlántica es claro. Recordemos que Rumania es uno de los países en la primera línea del flanco oriental de la OTAN y teme por las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania. Aproximadamente 1.000 soldados estadounidenses permanecerán en Rumanía, contribuyendo a la disuasión de cualquier amenaza, lo que representa una garantía del compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional. Y en información de la región latinoamericana, en Brasil alrededor de 2.500 policías y militares lanzaron el martes un mega operativo contra una poderosa banda de narcotráfico en 2 favelas de la ciudad de Río de Janeiro. El saldo es al menos 64 muertos y 81 sospechosos arrestados. Sin embargo, hay habitantes de las favelas informaron que hallaron 40 cadáveres. Todavía no es claro si los últimos cuerpos recuperados están incluidos en esa lista entregada el martes, pero Naciones Unidas se dijo horrorizada por la operación letal y Human Rights Watch lo calificó de tragedia mortal. Samuel Salgado Castro nos cuenta más. Fue el operativo policial más mortífero en la historia de Río de Janeiro. El martes la policía realizó violentas redadas en las favelas del Complexo do Alemão y da Peña contra la poderosa banda criminal y narcotraficante Comando Rojo. El director de Human Rights Watch en Brasil calificó este megaoperativo como una enorme tragedia y un desastre. Incluso si acaba con la muerte de sospechosos, son personas de la base de los grupos criminales y mañana va a haber otra persona ocupando ese lugar y vendiendo drogas en la esquina. Entonces, eso no tiene ninguna eficacia contra la criminalidad. Más de medio centenar de personas, en su gran mayoría presuntos delincuentes, murieron durante los enfrentamientos. Además de intensos tiroteos, los pandilleros incluso utilizaron drones cargados de explosivos contra la policía. Estos periodistas con chalecos antibalas quedaron en medio del fuego cruzado del punto álgido de la guerra de Río de Janeiro. Un escenario de película que también incluyó el cierre de negocios e instituciones y un caos total en el camino a casa para los cariocas, con trenes y metros al tope. Se necesita un programa nacional de seguridad pública, como ya lo propusieron el gobierno federal y los estados. El gobernador Cláudio Castro, del opositor Partido Liberal, dijo que el gobierno federal debería brindar más apoyo para combatir el crimen, un ataque a la administración del presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Pero organizaciones no gubernamentales como la Fundación Marielle Franco afirman que este tipo de redadas constituyen una política de exterminio que convierte la vida cotidiana de las personas negras y pobres en una ruleta rusa. Y después de haber impactado a Jamaica este martes con categoría 5, el huracán Melissa se degradó a categoría 3 y tocó tierra en Cuba. Se prevén ahí graves consecuencias para la isla, que es azotada con vientos de hasta 195 kilómetros por hora e intensas lluvias. Por otro lado, Haití informó que el paso de este fenómeno deja al menos 10 muertos. Y tras permanecer en territorio cubano, el fenómeno meteorológico continuará en las próximas horas su trayectoria hacia las Bahamas. Aquí los detalles. Estas son las primeras imágenes del huracán Melissa sobre Cuba. Un poco antes, los habitantes comenzaron a evacuar y se prepararon antes del desastre. Un evento de magnitud excepcional, mientras que la falta de electricidad frenó la difusión de los mensajes de alerta.
Es considerado hasta ahora, por las características que tiene, como uno de los huracanes más fuertes, más severos, o tal vez el más fuerte que haya pasado por el territorio nacional. El huracán sembró muerte en otras partes del Caribe, como en República Dominicana y en Haití. Pero fue en Jamaica, azotada de lleno por el huracán el martes al mediodía, donde Melissa desató los estragos con mayor violencia. Lluvias torrenciales y vientos que rozaban los 300 kilómetros por hora. La magnitud de los daños es inmensa en la isla, calificada como zona de desastre por el gobierno. En todo el país, casi todos los departamentos se enfrentan a carreteras bloqueadas, árboles caídos, postes eléctricos derribados e importantes inundaciones en numerosas comunidades. Jamaica acaba de atravesar lo que yo calificaría como uno de sus peores momentos. Si bien la capital, Kingston, se libró del coletazo del huracán, el suroeste, la región de Santa Isabel, el granero del país, quedó devastado. Según la Cruz Roja, más de la mitad de los 2,8 millones de habitantes de la isla habrían quedado afectados por el paso del fenómeno. Hoy, 29 de octubre, se cumple un año desde que la Dana azotara con todas sus fuerzas la comunidad de Valencia, en España. Ese día el fenómeno cobró la vida de 229 personas, redujo viviendas a escombros, dañó cultivos y destruyó todo o casi todo a su paso. Los habitantes claman por justicia en momentos en los que la reconstrucción avanza lento y 2 de los cuerpos de las personas que perdieron la vida siguen sin ser recuperados. Nuestra enviada especial a la zona de la tragedia, Marina Colorado, nos reportó previamente sobre los actos conmemorativos en esta jornada desde Valencia. Pues es un día de recuerdo a las víctimas, sobre todo de mucho dolor, de sentimientos contradictorios, de un silencio contenido, también de un duelo que pasado un año todavía continúa, y es que recordemos que mientras que muchas familias sí han podido enterrar a sus seres queridos, hay 2 personas que aún siguen desaparecidas de esas 229 que murieron en Valencia. Y esa búsqueda entonces continúa. También un año después, las secuelas en las personas que se vieron afectadas por la catástrofe siguen muy presentes, con estrés postraumático, con miedo cada vez que empieza a llover y con una sensación extraña para las personas que no han podido reconstruir sus casas, por supuesto, pero también incluso para las que las han podido reconstruir, pero que su casa no se siente como un hogar, puesto que todos sus recuerdos, lo que hace de una casa un hogar, han desaparecido, se los llevó la riada. Sin embargo, el sentimiento que podríamos decir que predomina un año después es sobre todo mucha rabia. Se pide justicia y que los responsables de esta catástrofe paguen las consecuencias. Ha habido manifestaciones todos los meses desde hace un año pidiendo la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, del presidente Carlos Mazón, cuya gestión ha sido muy criticada, pero que pese a esto sigue en su puesto. De hecho, el 75% de los ciudadanos de Valencia, según las encuestas, exige la dimisión de Carlos Mazón. Hoy mismo el presidente de la Comunidad Valenciana ha hecho una comparecencia sin preguntas desde la presidencia del Palau de la Generalitat, aquí a mis espaldas, en las que ha reconocido que hubo cosas que debieron mejorar o funcionar mejor, palabras que se quedan cortas para todo lo que salió mal ese 29 de octubre de 2024. Países Bajos celebran este miércoles elecciones legislativas anticipadas. Unos 13,4 millones de neerlandeses están llamados a las urnas para elegir la composición de su parlamento a nivel nacional. De él saldrá la futura coalición del gobierno. Se trata de los terceros comicios que celebra el país en menos de 5 años. Y no hay claros favoritos, pero la extrema derecha de Geert Wilders, frente al Partido por la Libertad, aspira a repetir los resultados de hace 2 años que le dieron el triunfo. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí encontrará la actualización de las noticias que han marcado la agenda informativa de este miércoles 29 de octubre. Les agradecemos por su compañía y los invitamos a que continúen con nosotros. Hasta la próxima.